gracias por mantener la sintonía en esta escuelita donde aprendemos cada día. Algo nuevo tenemos que aprender, disfrutar y por supuesto compartirlo con ustedes, porque aquí se trata, ¿verdad, Alfredo?, de que nosotros en Viva la Mañana aprendemos un poquito, pero también lo compartimos con nuestra audiencia y nuestros televidentes. Efectivamente, y este no es algo diferente. En este momento nosotros vamos a entrar en un diálogo inspirador, un diálogo bastante diverso, bastante sensible, porque se trata de literatura. Así es, una de las aristas que pueden llegar al corazón, a la mente, hacen un recorrido, pero siempre traen, siempre te dejan un legado, siempre te dejan una enseñanza. Y pues de estas cosas vamos a hablar y vamos a disfrutar un poquito de estas lecturas tan interesantes que nos va a compartir el día de hoy nuestra invitada. Ella es Evelyn Ramos, escritora, señores, una mujer ya con bastante pues expertise en diferentes áreas, porque aquí más adelante les vamos a mostrar. Pero con este tema, de la imaginación al corazón del lector. Bienvenida, Evelyn. Bienvenida, Evelyn. Buenos días, para mí es muy gratificante estar de nuevo aquí en Radio Educativa Dominicana y estar en este programa tan especial. Bien, efectivamente, y ya la impronta dice que hay un recorrido de otros programas, tanto en radio como en televisión, así como está saliendo ahora, y es sugerente el tema de la imaginación al corazón del lector. Eso es lo primero que quiero que me traduzca desde el punto de vista de lo que tú haces, que es comunicar para insuflar estímulos y conocimientos, tanto a grandes como a pequeños. Bueno, yo pienso que sí, que todo lo que imagino viene de mi corazón y de mi alma. Bien, entonces eh, en ese término de imaginación hay muchos autores que no le dan el crédito a- al símil de la imaginación con la inspiración. ¿Qué tú crees como escritora? Bueno, yo como escritora, para poder escribir tengo que inspirarme. Si no, no me surge nada, si no me inspiro. Y me tengo que inspirar con algo que me llegue muy profundo. ¿Cómo nació ese amor por escribir? Yo sé que algo leíste, pero puede ser un maestro, una maestra. ¿Cómo descubriste esta pasión para la escritura? Bueno, yo te puedo decir que para mí la literatura infantil es mágica y debemos incentivar la lectura infantil en nuestros estudiantes porque de ahí va a depender todo, todo su acervo cultural y todo lo que van a lograr en la vida. Pero la literatura infantil fue algo que me imantó. O sea, fue algo que desde que yo era pequeña, si yo iba a una casa y veía en un estante un libro infantil, me sentía atraída, era como un imán. Si veía a un adulto que tenía un libro o a cualquier persona, yo le decía, déjame verlo y rápidamente lo leía. Entonces, desde pequeña estaba metida en la Biblioteca Nacional, en otra biblioteca que se llamaba Piloto Infantil, y era algo como que todo lo de José Martí me llamaba, lo de Rubén Darío me llamaba, lo de Amado Nelvo me llamaba. Te puedo decir que fue como una magia. O sea que tú navegaste por esos clásicos de la literatura, sobre todo latinoamericana. ¿Cuántos géneros tú manejas? Tenía el disco invertido porque creí que tu predilecto era la poesía, pero veo que hay un énfasis en la narrativa infantil. ¿Cuántos géneros manejas? Bueno, yo escribo primero poesía y después literatura infantil. Pues sí, sí la pegaste, Alfredo. Entonces, mi apreciación era correcta. Sí. Pero la producción de literatura infantil como que se ha incrementado, ¿eh?
Sí, se ha incrementado porque no sabía que iba a ser tan exitoso. Todo lo que he escrito hasta ahora, que le ha gustado a todo el mundo, entonces eso me ha complacido y ya me siento como una máquina. Yo quisiera tener como mucho dinero para escribir un cuento todos los meses. Yo me imagino entonces, Evelyn, que esto de escribir la narrativa y de escribir estos cuentos para niños, más allá de quizás tú tomarlo desde la conciencia o el recuerdo de lo que viviste como niña, iniciaste con la poesía, que es tan llamativa. Entonces, ya cuando fuiste entrando en el mundo de la literatura, de escribir, de disfrutar propio de lo que es la poesía, en este caso, este género de la literatura, fue que te ambientaste a esos recuerdos, te fuiste a esos recuerdos de niña, y ahí fue cuando dijiste, déjame intentarlo. Bueno, te puedo decir que la literatura siempre me impactó. Primero la literatura infantil, pero también leía literatura clásica, Gabriel García Márquez, desde joven, Mario Vargas Llosa y otros escritores. Entonces ya en esa etapa de mi adolescencia, pues bueno, tú eres muy jovencita, pero él Coincidimos. coincidimos, ¿verdad? Podemos ser medio contemporáneos. Entonces, en esos tiempos de nuestra juventud se escribían muchos versos, siempre las muchachas andaban escribiendo versos en los cuadernos y eso, y comencé a escribir esa poesía cursi de amor, Ay, como eran unos versos así como labios de requesón, ojos de mantequilla, hoy te doy mi corazón envuelto en una tortilla, eran como unos versitos así. sí. Entonces ya comencé después a escribir mis propios versos y siempre me gustó la niñez y comencé a trabajar en un colegio desde que tenía 18 años. O sea, tú eres docente también. Yo soy Eres docente de maestra. profesión, pero empíricamente comencé a trabajar en un colegio antes de estudiar y ya después ya me envolví porque eso es algo como que te contagia. Sí. Entonces ya me decidí a estudiar, yo soy licenciada en educación inicial y tengo una maestría en administración y supervisión de programas de educación inicial. Entonces ya ahí con mis alumnos pequeñitos recolectaba adivinanzas, retahílas, trabalenguas, cormos, décimas, poesías y por supuesto los cuentos clásicos. Y ya después que le contaba todos los cuentos clásicos habidos y por haber, pues ya recolectaba contemporáneos como los del barco de vapor que surgieron, me imagino que década 80, 90, si no Sí. me equivoco. Y entonces ya después, porque yo era muy prolífera enseñándole a mis alumnos, ya entonces me inventaba cuentos yo. Entonces cuando yo me inventaba mis cuentos, a ellos les gustaban más los que yo me inventaba. Y pasaron los años, después ya yo llegué a ser técnico de algunas instituciones infantiles. Y me acordé, yo dije, wow, si yo hubiese escrito todos esos cuentos que yo le contaba, pero a uno se le olvidan si tú no escribes esas cosas. Sí. Entonces sí me acordé de mi primer cuento, que se llama El País de los Dulces, y ahí comenzó la magia, porque le pregunté a uno de los mejores escritores de literatura que si yo tenía madera para publicarlo, y él me dijo que sí. Entonces ahí desde el 2023 arranca esta historia maravillosa de mi literatura infantil. Evelyn, ¿cómo se da el proceso creativo para la carpintería, como decía García Márquez, de una historia, de un cuento, a sabiendas de que cada vez más los textos son más reducidos por la prevalencia de las gráficas y de las fotografías? ¿Cómo se da ese proceso en ti? Bueno, se da, como te dije, me inspiro en algo que sea bonito, que sea significativo. Entonces ya eso tiene que tener un inicio, que sea hermoso, que tenga asombro, que tenga magia. Después tiene que tener una trama, una problemática. Y después ya tiene que tener un final feliz. Entonces, en literatura hay muchos literatos infantiles
que no quieren que la enseñanza esté inmersa en un texto, sino que simplemente haya mucha magia, mucho asombro, mucha imaginación, pero como tú eres maestro, al igual que yo, siempre tenemos una intención pedagógica. Claro. Y la mayoría de escritores de literatura infantil son pedagogos. Entonces, sí, yo voy un poquito con los que difieren, pero siempre trato de que la intención pedagógica esté muy disfrazada. Pero yo soy de las que creo que sí, que es bueno que haya esa intención pedagógica, porque siempre todo te tiene que dejar una enseñanza en la vida, como ustedes manejaban al principio del Sí. programa, que me pareció muy interesante. Y lo aprendimos mucho los que empezamos a leer, por ejemplo, a Juan Bosch, que cada cuento conllevaba una enseñanza, o sea, te daba una lección. Ya en el ámbito infantil hay que adornarlo con la fantasía de los infantiles, pero ciertamente hay que jugar con eso. ¿Cuántos libros tiene ya? Yo tengo 5 libros ya. Tengo 4 infantiles y el último infanto juvenil. A eso quería llegar precisamente, Belén, porque veo, aquí tengo en mis manos un libro que es dedicado a los más pequeños, ¿verdad? Este del Charamico Mágico de la Navidad, pero también me encuentro con el otro libro que es precisamente Voces de la Patria. Y mientras estuve pasando páginas, hay varios personajes que incidieron en la patria, en lograr nuestra patria. Y veo como este cambio de las edades. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo haces esta transición de escribirle a los más pequeños? Quizás pudiste redactar estas historias, no sé, no las he leído para saber el grado de la estrategia que utilizaste para llegar a los más pequeños, en este caso. ¿Cómo hiciste esta transición con Voces de mi Patria? Bueno, a mí particularmente me gusta más la literatura infantil que la literatura infanto-juvenil, porque la infanto-juvenil ya es para niños como de 12 a 18 y se trata años. Más de enseñar que quizás... Bueno, sí, porque ya ellos tienen más capacidad de criticidad y eso, pero en Voces de mi Patria... estoy trabajando mucho la identidad en mis últimos libros, porque nuestra identidad, nuestras costumbres identitarias, nuestro folclore debe de prevalecer para la posteridad. Entonces, si yo soy una escritora, quiero que eso se quede. Estamos llamados a que nuestra dominicanidad esté siempre arriba, que nadie pierda eso de nosotros, ¿verdad? Nuestro patriotismo. Nuestro patriotismo, nuestra fervor esencia, patrio. exactamente. Entonces, quise hacerle un homenaje a nuestra patria. Yo soy muy patriótica y ya por el tipo de lenguaje, sí ya lo tuve que hacer infanto-juvenil, porque tú sabes que los temas de la patria tienen un lenguaje más intenso. Sí, por eso, hojeando aquí este volumen de Voces de mi Patria, veo que también hay parte que es versificada. Sí, es un libro de poemas infantiles. Infantiles, o sea que mira qué forma más didáctica de poder ir transmitiendo el conocimiento de ese género a través de historia. Captando su atención. Sí. Cuando vi me recordó mucho a Ángel Hernández con su Charamico, su novela, y también me acordó que ahí en la avenida George Washington es tradicional poner los charamicos a partir de octubre, que es a lo que realmente ella se refiere, que son de Navidad. No lo he leído, pero lo vi por arribita y sí debe ser un oasis de fantasías porque habla de la Navidad, o sea que ahí uno tiene como un motivo especial de elementos para poder escribir. Sí, ese libro, El Charamico Mágico de la Navidad, aquí tenemos esos arbolitos que se hacían de ramas secas, ¿verdad? Muy
Que se hacen todavía, porque se ahí, hacen ahí exactamente. donde mencioné, ellos exponen eso. Pintados de blanco. Sí, Principalmente sí en San Isidro sí, en San Isidro. y en la Churchill lo ponen. Entonces yo no quiero que eso se pierda, esos arbolitos tan tradicionales de Charamico. O sea, esa es una manera de mantener viva la tradición y esa es una manera de hacer patria, ¿sabes? Claro que sí. De resaltar los elementos que son autóctonos, intrínsecos a nuestro origen y qué mejor que con los niños. Evelyn, ¿cuál de tus libros es el con el que más te identificas o hay un personaje en sí que se acerque a parecerse un poquito a Evelyn? ¿Has hablado, has hecho una autonarrativa en algún momento? Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando yo veo mis libros como que me enamoro y Son yo tus digo, bebés. y Sí. yo digo, wow, y yo escribí esto Acostumbra a releerte de vez en sí, cuando. y cuando veo que a los niños les gusta, que a la gente les gusta, entonces me siento como tan maravillada porque cada libro lo hago con el corazón, con el alma, se me ocurren esas historias para que se queden ahí. Y es como un regalo, o sea, un regalo para la nación, un regalo para la educación. Entonces, de verdad que todos son como pedacitos de mi corazón. Se me ocurre preguntarte, oníricamente, ¿te influenció algo el Jaya, San Francisco de Macorís? No, en el charamico mágico de la No, Navidad, en general, en tu bueno, inspiración. yo soy de genética cibaeña porque mi familia paterna es del Cibao. Entonces, el charamico mágico puse ahí a Bonao, como es el pueblo de mi papá, y ese es el pueblo más hermoso de República Dominicana. Entonces, todo lo de Bonao es hermoso, y ahí puse a Bonao. Y nada, San Francisco sí me gusta porque el Cibao es la tierra más hermosa de nuestro país. Como debe ser. Así es, Aquí- por eso se habla de que la segunda capital está ahí. con eso hay que terminar. Ya, con eso que ella dijo. El Cibao Bueno, es el Cibao. bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero también nos debemos a un público que hay de todo, nuestros televidentes, hay de todas las partes de nuestro país. Me gustaría saber, Evelyn, que cuando te sientas a escribir, ¿qué es lo que tú piensas directamente en los niños o directamente en lo que te llegó a escribir, te llevó a escribir? Bueno, todo está relacionado porque si se me ocurre algo es porque sé que los niños lo van a disfrutar. O sea, todas las historias que se me ocurren es así como tan mágico porque es para los niños, porque sé que le van a gustar, sé que le va a agradar. Entonces, trato de que el hilo conductor de esa narrativa enganche a los niños, los enamore y Bueno, aquí me están haciendo señas de que ya el tiempo se nos ha agotado. Lo que pasa es que cuando uno está hablando de literatura y más de los niños, en mi caso me gusta mucho, y se nos va el tiempo. Pero hay que agradecerle a Evelyn el día de hoy. Así mismo es, agradecer su presencia y también todas las informaciones y las cosas que ha dicho acerca de este mundo maravilloso de la literatura. Con esto vamos a terminar en este segmento. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Viva La mañana.